En la oscuridad previa al amanecer, cuando el mar apenas refleja las primeras luces del día, algo silencioso y letal se desliza bajo la superficie. No es un submarino ni una fragata. Es más pequeño, más sigiloso, y está programado para matar. Mientras los radares rusos aún barren el horizonte en busca de amenazas convencionales, un enjambre de drones navales ucranianos emerge desde las sombras con un solo objetivo: hundir un buque militar ruso de alto valor estratégico. ¿Qué pasa cuando el ingenio se enfrenta al poder? ¿Cómo puede un dron artesanal, construido con recursos limitados y creatividad extrema, superar a una embarcación protegida por sistemas antiaéreos, radar de alta frecuencia y vigilancia constante? Esta es la historia del ataque que sorprendió al Kremlin, que redefinió la guerra naval, y que demostró que en el campo de batalla moderno, la inteligencia puede más que la fuerza bruta. Este ataque no fue casualidad. Fue una operación planificada con precisión quirúrgica, ejecutada por una combinación de tecnología autónoma, inteligencia táctica, y una voluntad férrea de mostrarle al mundo que Ucrania no está dispuesta a retroceder ni un centímetro. Durante años, los enfrentamientos en tierra han dominado los titulares. Pero en esta ocasión, el campo de batalla se trasladó al agua, y los protagonistas no fueron soldados con rifles, sino máquinas no tripuladas con explosivos dirigidos a un blanco Mi. El objetivo, una corbeta clase Buyan M, una joya de la Armada rusa. Armada con misiles Kalibr, equipada con un sistema radar de última generación y considerada uno de los pilares defensivos del Mar Negro. El mensaje era claro: ningún símbolo del poder ruso está a salvo. Y lo que ocurrió ese día no solo fue un acto de guerra, fue una declaración de capacidades, una demostración de evolución tecnológica que desafía las normas tradicionales del combate. Hoy reviviremos segundo a segundo cómo se gestó y ejecutó este audaz ataque. Analizaremos los drones involucrados, las tácticas utilizadas y el daño exacto que provocaron. Prepárate para sumergirte en una historia donde la innovación vence al miedo, y un pequeño enjambre de máquinas cambió la historia de una guerra. Para comprender el impacto total de este ataque, primero hay que entender al protagonista silencioso de la operación, el dron naval ucraniano. Aunque a simple vista pueda parecer una simple lancha pequeña con explosivos, lo cierto es que estamos ante una máquina de guerra cuidadosamente diseñada para un solo propósito: atravesar defensas, acercarse sin ser detectado y explotar con precisión quirúrgica. Este tipo de dron es parte de una nueva generación de armamento naval no tripulado que Ucrania ha desarrollado desde 2022, en respuesta a la asimetría naval con respecto a Rusia. Sin una flota poderosa que rivalice directamente con los buques rusos, la solución fue pensar como una guerrilla marina, usar enjambres, velocidad y la sorpresa como sus armas más letales. Los drones ucranianos, conocidos como U-Versus, Unmanned Underwater Vehicles, o más comúnmente como US-Versus, Unmanned Surface Vehicles, combinan bajo costo con alta letalidad. Cada unidad cuesta entre $25,000 y $50,000, dependiendo de su configuración específica. Comparado con los millones que cuesta operar y mantener una corbeta como la Buyan M, la ecuación favorece enormemente a Ucrania desde el punto de vista económico y estratégico. Cada dron tiene una eslora de aproximadamente 5 a 6 metros, un casco de fibra de vidrio o materiales compuestos que minimizan su firma de radar, y motores eléctricos o de gasolina que le permiten alcanzar velocidades de hasta 80 km por hora. Además, están equipados con cámaras térmicas, sistemas de navegación autónoma, módulos de control remoto y enlaces satelitales que permiten su operación a cientos de kilómetros del frente. Una de las claves de su efectividad es el perfil bajo, literalmente. Al ser tan pequeños y navegar casi pegados al agua, los sistemas de radar convencionales tienen enormes dificultades para detectarlos, especialmente si se aproximan desde direcciones no esperadas o aprovechando condiciones meteorológicas adversas como niebla densa o mar agitado. Los ucranianos han perfeccionado su uso. No se lanzan drones sueltos, sino en enjambres coordinados. Algunos actúan como señuelo, otros como exploradores, y los más letales como plataformas explosivas cargadas con hasta 250 kilogramos de TNT o explosivos plásticos de alta potencia. Es una coreografía de guerra que imita a la naturaleza, múltiples amenazas moviéndose en diferentes vectores, saturando sensores y confundiendo a los operadores enemigos. El dron que impactó al barco ruso no actuó solo.
Formaba parte de una ofensiva múltiple que incluyó interferencia electrónica, falsos ecos radar, ataques señuelo y maniobras de distracción para mantener ocupada la defensa rusa. Pero este modelo en particular estaba equipado con algo más: inteligencia artificial básica capaz de tomar decisiones autónomas si se perdía el enlace con su base operativa. Eso significa que, incluso si la señal era bloqueada, el dron podía seguir navegando hacia el objetivo usando coordenadas predefinidas, evitar obstáculos en tiempo real y elegir el momento óptimo para detonar. El sistema usaba una combinación de GPS militar, navegación inercial, sensores de proximidad y un algoritmo de predicción de movimiento basado en rutas previas del barco objetivo. Esa capacidad lo convierte en una amenaza temible, porque transforma al dron en algo más que una bomba dirigida, lo convierte en una entidad semiautónoma con comportamiento adaptativo. No se detiene porque pierda contacto. No necesita órdenes constantes. Simplemente ejecuta su misión hasta el final, como una sombra persistente con voluntad programada. El punto de entrada del ataque fue meticulosamente calculado. A través de inteligencia naval ucraniana, se sabía que la corbeta rusa tenía su radar principal en mantenimiento, lo que dejaba un sector ciego en la parte trasera de babor. El dron utilizó esa debilidad para acercarse sin ser visto, maniobrando con precisión en medio de oleajes irregulares y tráfico marítimo civil que le sirvió como camuflaje natural. Su cámara térmica identificó el perfil térmico de la embarcación desde más de 300 metros, y comenzó la aproximación final con algoritmos que corregían su curso cada 2 segundos. A menos de 40 metros, la inteligencia artificial determinó que no había forma de que fuera interceptado. Activó la espoleta y se dirigió directamente hacia el centro de gravedad del barco. Al impactar, la ojiva especialmente diseñada penetró el casco de acero y detonó en el compartimento de máquinas, el lugar más vulnerable de la corbeta. La explosión generó una onda de choque interna que desestabilizó toda la estructura del buque. Lo más impresionante de todo esto es que este dron no fue fabricado por una superpotencia ni desarrollado por una megacorporación militar. Fue construido en talleres improvisados de Odessa, por ingenieros ucranianos que combinan partes civiles y militares, hardware comercial y software de código abierto. Esta mezcla entre guerrilla tecnológica y precisión quirúrgica es lo que hace que estos drones sean tan letales. Estamos ante una nueva era de la guerra naval. Una donde los grandes buques no solo deben temer a submarinos o misiles hipersónicos, sino también a pequeñas embarcaciones sin tripulantes, rápidas, baratas, autónomas y casi invisibles. Y Ucrania ha demostrado que sabe exactamente cómo usarlas. El blanco de este audaz ataque no fue una simple patrullera ni una embarcación logística sin relevancia táctica. Fue una corbeta clase Buyan M, una nave de guerra que representa una pieza clave dentro de la estructura naval rusa en el Mar Negro. Su hundimiento no solo significó la pérdida de toneladas de acero flotante, sino una humillación simbólica y estratégica que sacudió las bases del poder naval del Kremlin. La clase Buyan M fue desarrollada como una evolución directa de las pequeñas corbetas diseñadas originalmente para operaciones fluviales y costeras. Sin embargo, esta nueva versión fue dotada de capacidades oceánicas, tecnologías de sigilo y armamento de largo alcance. Su verdadero poder radica en los misiles Kalibr, armas capaces de alcanzar objetivos a más de 1.500 kilómetros con precisión milimétrica. Son los mismos misiles que Rusia ha usado en ataques sobre ciudades ucranianas, infraestructura N. Por eso, cada Buyan M desplegada es mucho más que una embarcación defensiva. Es una plataforma ofensiva, una amenaza flotante, un vector estratégico de intimidación. Su presencia en la zona es, en muchos sentidos, una declaración geopolítica. La unidad atacada se encontraba patrullando aguas cercanas a Sebastopol, en una zona considerada segura por los mandos rusos. No estaba blindada por escuadrones de escolta ni por barreras electrónicas activas. Y ahí radica una de las grandes ironías de esta histo. Según fuentes abiertas, esta embarcación en particular había sido desplegada repetidamente en operaciones de lanzamiento de misiles y de control marítimo desde el inicio de la invasión en 2022. Era considerada veterana, una nave de confianza para los altos mandos. Su reputación entre marineros rusos era la de una nave resistente, fiable, una especie de insignia táctica que parecía intocable. Hasta que dejó de serlo.
La vulnerabilidad del barco en ese momento específico no fue accidental. Fue producto de una investigación profunda por parte de los servicios de inteligencia ucranianos, que estudiaron sus patrones de patrullaje, su horario de mantenimiento, su ruta exacta y hasta los momentos en que apagaba sus sistemas activos de radar para conservar energía. Es posible que se utilizaran también datos de monitoreo satelital, vigilancia electrónica y reportes de inteligencia humana para identificar la oportunidad. El hecho de que el ataque haya tenido lugar justo durante una ventana técnica donde sus sensores estaban apagados, demuestra un nivel de planificación extremadamente alto. Es probable que el dron que impactó tuviera datos en tiempo real, que confirmaban la desactivación de los escudos defensivos, lo cual permitió una penetración directa sin disparar ninguna alarma previa. La corbeta fue tomada completamente por sorpresa. Además de su valor como plataforma de misiles, esta corbeta tenía capacidades de guerra electrónica, detección antisubmarina, y servía como centro de coordinación para embarcaciones menores en patrullas combinadas. Su pérdida no solo dejó un hueco físico, sino que obligó a la Marina rusa a replantear su despliegue en toda la región. Varios buques fueron reubicados, se incrementaron las escoltas, y se inició una revisión urgente de protocolos defensivos. En términos simbólicos, el hundimiento de la Buyan M fue un mensaje directo a Moscú: ningún buque es invulnerable. Ninguna tecnología garantiza inmunidad cuando la táctica, la sorpresa y la inteligencia se alinean en una sola maniobra perfecta. En el ajedrez del Mar Negro, Ucrania había hecho jaque con un peón y había tumbado una torre. Y eso, para los analistas militares, es un acontecimiento digno de estudio, una página que quedará escrita en los manuales de guerra del futuro. Detrás de cada ataque exitoso hay una historia aún más fascinante: la planificación. Y en este caso, la operación contra la corbeta rusa no fue un acto impulsivo ni una simple reacción emocional. Fue una obra maestra de inteligencia, vigilancia y estrategia, ejecutada con una precisión quirúrgica que desafía los estándares de la guerra tradicional. Todo comenzó semanas antes del ataque, cuando imágenes satelitales revelaron un patrón irregular de patrullaje de la corbeta clase Buyan M. A diferencia de otras unidades rusas que variaban sus rutas, esta mantenía trayectorias predecibles, navegando entre ciertos puntos en horarios repetitivos. Eso encendió las alertas en el centro de comando ucraniano. Un equipo mixto de inteligencia electrónica y análisis de señales, SIGINT, fue asignado para interceptar comunicaciones entre el buque y el mando central ruso. Así descubrieron que durante ciertas horas de la madrugada, el navío apagaba sus radares principales y mantenía silencio radioeléctrico. Esta ventana de tiempo sería la clave del ataque. A medida que avanzaban las investigaciones, se identificaron momentos en que el personal a bordo realizaba mantenimiento, desconectando temporalmente sistemas de defensa. Esta información, probablemente obtenida mediante inteligencia humana, UMINT, fue vital. Informantes infiltrados o contactos portuarios facilitaron detalles de las rutinas internas del barco. Con los horarios precisos en mano, se diseñó una hoja de ruta. La misión requería un dron naval con capacidad de navegación autónoma, sensores de evasión y una ojiva lo suficientemente potente para eliminar al objetivo en un solo impacto. Pero también se necesitaban distracciones, ruido electrónico y desinformación. Simultáneamente, se activaron operaciones de guerra electrónica cercanas para enviar falsos ecos radar y saturar sensores rusos. En paralelo, se lanzaron señales engañosas que sugerían movimientos ucranianos en otras zonas del Mar Negro. Todo estaba orquestado para desviar la atención del verdadero punto de ataque. Los drones fueron transportados en contenedores camuflados y liberados desde una costa remota durante la noche anterior. Programados para navegar por coordenadas específicas, aprovecharon las corrientes marinas, las zonas ciegas y el tráfico comercial para camuflarse. La inteligencia artificial de los drones fue alimentada con datos históricos sobre la navegación de la corbeta, su velocidad media y su punto ciego más amplio. En esencia, el dron ya sabía cuándo acelerar, frenar o flanquear. Este conocimiento previo redujo al mínimo el margen de error y maximizó la precisión de la maniobra final. Una parte crucial del plan fue el hermetismo. Solo 5 personas conocían el momento exacto del ataque: el comandante del programa de drones, 2 analistas de inteligencia y 2 oficiales superiores del Estado Mayor.
Nadie más. Este círculo reducido garantizó que no hubiera filtraciones ni delaciones involuntarias. La decisión final se tomó cuando un último vuelo de reconocimiento confirmó que la corbeta estaba sin escolta y sin escudos activos. La orden fue dada encriptada, enviada por un canal seguro, y recibida directamente por el sistema automatizado del dron. Ya no había marcha atrás. Así se forjó un ataque que no dependía del azar, sino del cálculo milimétrico. Cada detalle fue previsto, desde las condiciones climáticas hasta el ángulo solar, desde la densidad del tráfico marítimo hasta el reflejo lunar en el agua. El ataque fue más que una operación militar, fue una lección magistral de estrategia asimétrica. La madrugada del ataque comenzó con una calma inquietante. El mar estaba relativamente sereno, el cielo cubierto de nubes bajas y la visibilidad era moderada. Era el escenario perfecto para una ofensiva no convencional. A las 3:17 de la mañana, el dron principal cruzó la línea invisible que separa las aguas neutrales del perímetro de vigilancia ruso. Nadie lo vio venir. Nadie imaginaba que, bajo el rugido apagado de las olas, se aproximaba una amenaza que cambiaría el equilibrio naval del Mar Negro. Desde el puesto de control remoto, a más de 100 kilómetros de distancia, los operadores ucranianos observaban cómo el dron superaba punto tras punto del mapa de navegación. Cada coordenada representaba una etapa crítica, una boya, una zona de interferencia, un corredor comercial. Pero todo iba según lo previsto. El dron se deslizaba por el mar como una sombra con propósito, programado para la destrucción. A las 3:29, un radar costero ruso detectó una anomalía. Era débil, intermitente, probablemente atribuida al reflejo de una boya metálica o una pequeña embarcación civil. No se activó ningún protocolo de emergencia. Fue un error fatal. El dron ya estaba a menos de 3 kilómetros del objetivo. La corbeta Buyan M estaba en posición estática, en lo que parecía ser una breve parada técnica. Sus radares principales estaban apagados por mantenimiento y el personal se encontraba en modo de vigilancia pasiva. No había lanzas térmicas activas, ni vigilancia con drones aéreos. La confianza en el control marítimo era absoluta. Y ahí fue donde la sorpresa hizo su trabajo. A las 3:33, el dron activó su modo terminal. Se encendieron los propulsores secundarios para aumentar velocidad, se bloqueó el curso de evasión y se fijó la última coordenada de impacto. El algoritmo identificó el centro de gravedad de la embarcación, justo sobre la sala de máquinas y debajo del puente de mando. En el centro de mando ruso, los primeros reportes llegaron como ruido de fondo. Se detecta objeto no identificado en aproximación rápida, decía un informe transmitido automáticamente por un sensor periférico. Nadie reaccionó con urgencia. Las alertas de bajo nivel eran comunes. Pero esta vez, el enemigo estaba demasiado cerca. A las 3:35:17, el dron se encontraba a menos de 800 metros. La cámara térmica confirmó la silueta de la corbeta. Las luces mínimas del barco permitían al sistema confirmar la geometría del objetivo. En tierra, los analistas contenían el aliento. La tensión era absoluta. Si el dron fallaba en este punto, todo el esfuerzo sería en vano. A las 3:35:42, el dron estaba a solo 180 metros. Las alarmas finalmente sonaron en la cubierta rusa. Gritos, órdenes, confusión. Un marinero corrió a activar los sistemas antiexplosivos, pero era demasiado tarde. El tiempo de reacción humana no podía competir con un proyectil semiautónomo lanzado con ventaja táctica. A las 3:36 en punto, el dron impactó. El choque inicial fue apenas perceptible, como si una lancha ligera hubiera rozado el casco. Pero una fracción de segundo después, el mundo explotó. La ojiva de 250 kilogramos de TNT se activó con una espoleta de contacto programada para retraso mínimo, penetrando primero el casco antes de liberar su carga. La explosión fue brutal. Una onda de choque destrozó el compartimento de máquinas, lanzando fragmentos metálicos a más de 1.200 metros por segundo. El fuego se propagó por los conductos de combustible y rompió los mamparos internos. El puente de mando perdió energía al instante. Las luces parpadearon y se extinguieron. Un oficial ruso,
que hablaba por radio con Sebastopol, fue cortado en seco. Las alarmas automáticas intentaron iniciar el sistema de extinción, pero la mayoría de válvulas estaban comprometidas por la explosión. A los 40 segundos del impacto, la corbeta comenzó a inclinarse. El agua entraba por una grieta masiva en el casco inferior. La tripulación, aún aturdida, intentaba organizar una evacuación sin saber si estaban siendo atacados por más de un dron. A las 3:38, el segundo dron del enjambre se aproximaba, no con la intención de impactar, sino para grabar evidencia visual del resultado. Transmitió imágenes en vivo del buque ardiendo, inclinado y envuelto en humo. Las imágenes, cifradas y transmitidas en tiempo real, llegaron al centro de comando ucraniano, donde estallaron aplausos. A las 3:42, la corbeta estaba irremediablemente dañada. Se emitió una señal de socorro al cuartel naval más cercano, pero la distancia y la velocidad del deterioro hicieron imposible el rescate. El barco comenzó a hundirse a las 3:46. Las últimas imágenes muestran a varios marineros lanzándose al mar. En solo 9 minutos, una de las piezas navales más importantes de Rusia había desaparecido bajo el agua. A las 3:47, el sistema de monitoreo térmico del segundo dron detectó múltiples focos de incendio avanzando sin control por los compartimentos superiores de la corbeta. Los depósitos secundarios de combustible comenzaron a arder, alimentando las llamas con una intensidad que duplicó la temperatura en la sala de control en cuestión de segundos. Los marineros intentaban sofocar el fuego con extinguidores portátiles, pero el humo denso y la pérdida de presión interna hacía imposible respirar sin equipos de O. A bordo, reinaba el caos. Algunas puertas automatizadas habían quedado selladas por fallos eléctricos, atrapando a miembros de la tripulación en zonas donde la temperatura ya superaba los 400 grados Celsius. Desde tierra, los analistas ucranianos monitoreaban los picos de calor a través del espectro infrarrojo y confirmaban que la nave no tenía posibilidad alguna de recuperación. No se trataba simplemente de un barco incendiado, sino de una estructura colapsando desde su núcleo. A las 3:50, el tercer dron del enjambre, programado como unidad de vigilancia y transmisión táctica, sobrevoló el área para mapear digitalmente los daños en 3D. Su cámara LIDAR escaneó el casco desde una altitud de apenas 20 metros, creando un modelo en tiempo real que sería utilizado para análisis posteriores y para demostrar visualmente el éxito de la operación a aliados estratégicos. La precisión del mapa permitiría reconstruir, segundo a segundo, la cadena de destrucción interna. El modelo reveló que el casco había sido deformado en un 28% en su estructura portante y que el sistema de propulsión ya no respondía. A nivel interno, más del 60% del cableado eléctrico había sido fundido o cortado. La corbeta era, literalmente, un cadáver flotante. A las 3:53, el agua había alcanzado la altura del centro de mando. Las comunicaciones internas eran nulas. En ese instante, los operadores del dron activaron el protocolo de autoeliminación, ordenando a la unidad de observación sumergirse y destruir sus propios circuitos. La misión estaba concluida. La secuencia de ataque fue archivada, cifrada y enviada en tiempo real a los centros de análisis militar. La historia acababa de escribirse en formato digital, píxel por píxel, fuego por fuego. Ucrania no solo había destruido un barco, había contado la historia de su desaparición en directo. El impacto del ataque no se limitó al hundimiento de una sola corbeta. Las consecuencias fueron múltiples, inmediatas y con ramificaciones que aún se están desplegando. En primer lugar, los daños materiales. La pérdida de una bulla NM es, por sí sola, un golpe económico de más de $250 millones. Este tipo de embarcaciones no solo es costosa, sino que requiere años de construcción, pruebas, entrenamiento de la tripulación y mantenimiento especializado. Su reemplazo no es inmediato ni fácil. El barco destruido no pudo ser recuperado. Se hundió completamente en una zona de profundidad media, lo que imposibilitó cualquier intento de rescate rápido de sus componentes estratégicos. La mayoría de sus sistemas, incluidos los radares, transmisores de guerra electrónica y módulos de comando, quedaron inservibles, contaminados por agua salada y las altas temperaturas generadas por la explosión. Las víctimas humanas también fueron significativas. Aunque se estima que parte de la tripulación logró evacuar,
Varios miembros quedaron atrapados en el momento del impacto y en los minutos posteriores, cuando el fuego y la inclinación de la nave hacían imposible moverse dentro del casco. Las autoridades rusas no emitieron cifras oficiales, pero fuentes no confirmadas hablan de entre 18 y 26 marineros desaparecidos. En cuestión de horas, el mando naval ruso en Sebastopol declaró un nivel rojo de emergencia en toda la región. Se cancelaron patrullas programadas, se replegaron otras corbetas a puertos protegidos, y se iniciaron revisiones técnicas urgentes a todos los buques que operaban cerca de zonas expuestas. La moral de la flota también se vio afectada. Por primera vez en años, los marineros rusos empezaron a cuestionar la seguridad de su armamento y la fiabilidad de sus protocolos defensivos. Las fuerzas ucranianas, por su parte, capitalizaron inmediatamente la victoria. Difundieron imágenes del ataque, editadas y verificadas, a través de canales diplomáticos y medios internacionales, logrando una oleada de cobertura mediática. La historia del dron que destruyó una corbeta con precisión quirúrgica se volvió viral en redes sociales, elevando la percepción pública sobre las capacidades tecnológicas de Ucrania y renovando el interés de sus aliados internacionales. En términos militares, el ataque forzó una redistribución defensiva por parte de Rusia. Nuevos sistemas de detección de superficie fueron desplegados en áreas costeras y se reforzó la vigilancia aérea sobre rutas navales críticas. Pero estas medidas, aunque necesarias, eran reactivas. El mensaje ya había sido enviado, y el daño a la reputación naval rusa ya estaba hecho. Por otro lado, el éxito del ataque abrió la puerta a una nueva fase de la guerra, el uso masivo de drones navales autónomos. El Ministerio de Defensa ucraniano anunció discretamente la continuación de su programa Espina de Neptuno, orientado a ampliar la producción de estos dispositivos, mejorar su autonomía y diversificar sus funciones, incluyendo guerra electrónica, reconocimiento y sabotaje. A nivel diplomático, el ataque también elevó las tensiones. Rusia acusó públicamente a países occidentales de haber contribuido indirectamente al ataque, argumentando que los drones utilizaban componentes de fabricación extranjera y navegación satelital apoyada por sistemas no rusos. Estas declaraciones fueron rechazadas por Kiev, que defendió el ataque como una respuesta legítima dentro del marco del conflicto actual. Pero quizás lo más importante fue el efecto psicológico. Por primera vez, el poderío naval ruso fue vulnerado de manera visible, inesperada y sin enfrentamiento directo. La idea de que un pequeño dron pueda neutralizar una corbeta completa cambió las reglas del juego, sembrando dudas incluso en los niveles más altos del Kremlin. El ataque al barco ruso no solo alteró el panorama militar inmediato del Mar Negro, también generó una serie de reacciones en cadena que se sintieron en las más altas esferas diplomáticas y estratégicas del mundo. Lo que para algunos fue un golpe quirúrgico bien ejecutado, para otros fue una declaración política de gran alcance. Ucrania no solo destruyó una nave, sino que reescribió, al menos por un instante, la narrativa del conflicto. A nivel regional, el impacto fue inmediato. Varios países del Mar Negro, como Rumanía, Turquía y Bulgaria, incrementaron la vigilancia en sus costas, temiendo que el conflicto pudiera extenderse o que represalias rusas alteraran el flujo comercial marítimo. Turquía, en particular, observó con atención el incidente, ya que controla el paso estratégico del Bósforo y el acceso al Mediterráneo. Cualquier alteración en el equilibrio militar de la zona afecta directamente a sus intereses estratégicos y A nivel de alianzas, el ataque impulsó una ola de solidaridad hacia Ucrania. Países como Reino Unido, Polonia y los estados bálticos elogiaron la acción como una muestra de ingenio militar y resistencia frente a un enemigo superior en recursos. Alemania y Francia, más cautos, advirtieron sobre la escalada del conflicto, pero incluso en esos círculos se reconoció el éxito operativo ucraniano. Estados Unidos, por su parte, utilizó el evento como argumento para reforzar la necesidad de continuar suministrando tecnología y apoyo logístico a Ucrania. Voceros del Pentágono destacaron que el uso de drones de precisión, manejados de forma autónoma, representa el futuro de la guerra moderna, y que la eficacia demostrada por Ucrania justifica la inversión en ese tipo de armamento. Desde Moscú, la reacción fue una mezcla de indignación, silencio estratégico y amenaza velada. Aunque no se reconoció oficialmente la pérdida, analistas rusos comenzaron a debatir en medios nacionales la posibilidad de que Rusia deba revisar su doctrina naval,
invertir en nuevas tecnologías de detección de superficie y reconsiderar su estrategia ofensiva en el Mar Negro. Una señal clara de que el golpe, más allá del acero hundido, tocó fibras profundas. En el plano militar, el ataque obligó a una redistribución urgente de activos rusos. Se reforzaron zonas costeras con radares de baja altitud, se desplegaron más vehículos no tripulados defensivos, y se suspendieron temporalmente algunas patrullas. Las operaciones navales rusas comenzaron a incluir protocolos más estrictos de vigilancia activa y se aceleró la evaluación de vulnerabilidades en toda la flota. Para Ucrania, el éxito fue más que una victoria táctica. Fue una validación del modelo de guerra asimétrica que han construido desde 2014, sustituir volumen por innovación, armamento convencional por estrategias no lineales y fuerza bruta por agilidad tecnológica. La victoria resonó no solo en el frente, sino en los despachos de aliados, inversores, analistas y fabricantes de tecnología militar de todo el mundo. Este evento también reavivó los debates sobre el uso ético y legal de armamento autónomo en conflictos armados. Expertos en derecho internacional comenzaron a analizar si el empleo de drones navales equipados con inteligencia artificial viola, cumple o redefine las convenciones de Ginebra y las normas de enfrentamiento. Si bien Ucrania aseguró que sus sistemas actúan dentro del marco legal, el debate ético y legal está lejos de concluir. Finalmente, el ataque marcó un nuevo capítulo en la evolución de la guerra híbrida. Un capítulo donde un país, sin flota dominante, puede alterar el curso del conflicto utilizando tecnología, inteligencia y precisión quirúrgica. La historia recordará este momento como el instante en que el Mar Negro dejó de pertenecer exclusivamente a los gigantes y comenzó a ser navegado por sombras letales sin bandera ni tripulación. Lo ocurrido aquella madrugada no fue solo una explosión en el mar. Fue una señal. Una advertencia de que en la guerra moderna, la creatividad puede hundir al poder, y que la tecnología bien empleada puede inclinar la balanza, incluso frente a un enemigo superior. Ucrania no solo atacó una corbeta, destruyó un símbolo, desestabilizó una doctrina naval y plantó una bandera invisible en el corazón del Mar Negro. Lo hizo sin flotas, sin bombarderos, sin apoyo aéreo masivo. Lo hizo con precisión quirúrgica, con planificación sigilosa y una determinación que ya ha quedado grabada en la historia militar contemporánea. Este evento no fue una simple victoria táctica. Es la confirmación de que la era de la guerra asimétrica no solo ha llegado, sino que está redefiniendo cómo se mide el poder en el campo de batalla. Hoy, un dron autónomo puede hacer temblar a toda una flota. Y si hay una lección que perdurará, es esta: ningún imperio es invulnerable. Ningún sistema es perfecto. Y ningún barco, por moderno que sea, está a salvo cuando la estrategia se vuelve invisible y la voluntad se convierte en código. Suscríbete para más historias reales que superan la ficción.